están? Muy buenas noches, bienvenidos a esta entrevista, a este bloque de entrevistas que tenemos en TVU, que también vamos realizando junto al Diario de Concepción como parte de los medios de la Universidad de Concepción. Y hoy día para tratar un tema importante de aquellos que en el día a día pareciera que no lo son, pero realmente cuando usted comparte con nosotros esta conversación se va a dar cuenta de lo relevante que es este tema y va a conocer algo que nosotros también hemos ido conociendo en el reporteo para poder preparar esta nota, que es la cercanía que hay entre el sistema de emergencia de Israel con el sistema de emergencia chileno, particularmente en lo relacionado a la atención prehospitalaria. Y para eso voy a presentarles a ustedes esta noche a nuestro invitado, a mi invitado, que es don Chaim Rafalowski, ¿lo pronuncié bien? Sí, muchas gracias. Perfecto. Experto israelí, nacido en Chile, un israelí nacido en Chile, un chileno israelí, y ya nos va a contar bien cómo es eso, y que es el director de gestión de desastres del Servicio de Emergencias Médicas Magin David Adom, algo parecido a eso. Ella también nos va a corregir la pronunciación, por cierto, el MDA, y que ha estado durante estos días en Concepción, que ha estado acá en Chile, que tiene un vínculo muy cercano y que precisamente ha estado preparando con el personal del SAMU de Concepción, para que usted lo tenga bien claro, cómo enfrentar un determinado tipo de emergencia. Vamos a conversar con él, le damos la bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. ¿Cómo se pronuncia primero para dejarlo bastante? Maguen David Adom es la estrella roja de David, que ese es nuestro emblema. Somos la Sociedad Nacional, somos partícipes en el movimiento internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y somos el Sistema Nacional de Atención Prehospitalaria para todo el Estado de Israel. Ahora, ustedes tienen varias faenas para ir conociendo un poco a su organización. Primero, yo entiendo que ustedes no forman parte del gobierno israelí, por decirlo de alguna manera. Somos, como todas las sociedades de Cruz Roja, somos independientes del gobierno, somos un ente legal establecido por una ley específica, la ley de la Cruz Roja. Ahora, yo lo decía, tienen tareas especiales. Entiendo que la primera de ellas es que ustedes son los encargados del traslado de los enfermos en Israel. O sea, el sistema de ambulancia lo manejan ustedes. Sí, no lo manejamos, somos el sistema de ambulancia y yo quisiera decir, atendemos al paciente, recepcionamos la llamada, atendemos al paciente y lo trasladamos, obviamente, a un centro asistencial. O sea, ahí uno empieza a imaginarse con relativa facilidad por qué hay un vínculo con el SAMU chileno. Ya nos va a contar de ese vínculo, pero entiendo que además, y en algo que en Concepción también es un tema de interés, ¿manejan el banco de sangre de Israel? Sí. El Estado decidió que por el tamaño de Israel, y hay que recordarse que Israel somos 9.5 millones de habitantes, una superficie más o menos región metropolitana más la quinta región. País pequeñito, por eso está el sistema muy centralizado y Maguen David Adom es el responsable de todo el proceso del banco de sangre, es decir, el reclutamiento del donante, tomar la unidad, hacer los exámenes, prepararla y distribuírsela a los hospitales. Ahora, vamos un poquito atrás en el tiempo. ¿Cómo nace este vínculo con el SAMU de Chile? Porque de algún modo, y usted nos lo va a contar probablemente, algo tiene que ver con el nacimiento también con este sistema de emergencia en nuestro país. Sí, personalmente tuve el orgullo de estar en Chile en el 93 cuando nace el SAMU como sistema nacional. Empieza de una persona con misión, hay que recordar, doctor Alfredo Mizrahi, que empezó la unidad de rescate pediátrico de Roberto del Río en Santiago, que creció a ser un modelo nacional y tuvimos el gran placer de trabajar con él, con un apoyo de la Embajada israelí en Chile que de hace 20 años está apoyando y promoviendo este proyecto con los diferentes SAMU y con el Ministerio de Salud para realmente poder aprender. Y hay que recordar que es un aprendizaje de ambos lados. Nosotros, como tenemos más años de servicio, podemos aportar nuestra experiencia en temas de la prehospitalaria, pero aprendimos muchísimo de la preparación y respuesta de los sistemas chilenos frente al terremoto. Israel en algún momento va a sufrir un terremoto y para nosotros Chile es una referencia. Yo ayer le envié a un colega mi localización en el hospital regional. Y me dice, estás en ese hospital que todo el tiempo nos cuentas de su respuesta el terremoto del 2010, que es un ejemplo a nivel internacional de cómo un sistema de salud está afectado y sigue dando respuesta a su público.
Ahora, es importante repasar eso porque de pronto cuando uno está en el día a día, nosotros por lo menos, pareciera que nuestro sistema de salud uno siempre tiene como quejas de él, particularmente del sistema público, pero es interesante saber que de otro lado del mundo también hay una mirada más tranquila, más serena, más analítica que permite reconocer que, por ejemplo, en el Hospital Regional de Concepción se hacen las cosas bien pensando en esa catástrofe que fue, que los que lo vivimos, vaya que sí la recordamos. Fue una catástrofe con un costo en vidas humanas muy bajo. Yo siempre cuando hablamos de terremoto en Israel decimos, miren la diferencia en la preparación de la población, de la infraestructura. Haití con un terremoto de 7 y Chile con un terremoto de 9, 3 meses de diferencia y la diferencia en el costo en vidas humanas, en el costo a la infraestructura. ¿En cuánto tiempo el país vuelve a ser un país activo normal? Yo visité el hospital 6 meses después. Todavía estaba damnificado, pero totalmente funcional. Y eso es algo que hay que apreciarlo. Y tengo que decir, yo vengo de un sistema de salud muy avanzado y como ciudadanos todo el día reclamamos. Por las colas, por la espera, por todo. Ahora, ustedes también tienen una realidad bien particular, lo que me imagino les hace estar preparados ante distintas eventualidades. Por ello tienen un sistema de emergencia de respuesta tan bien armado. Sí. Ahora, en ese escenario, la pregunta, ¿qué está haciendo esta vez en Concepción? Porque no es la primera vez, ya nos quedó claro que visita la zona, pero en esta ocasión, ¿qué estaba haciendo en Concepción? Los compañeros de Concepción, mirando las noticias, el comité de emergencia, de contingencia del hospital regional, dijo tiradores activos. Lamentablemente vemos como la cantidad de incidentes de tiradores activos va incrementando en una forma exponencial. Dinamarca, Estados Unidos, todos hablamos de Texas, tuvieron ahora en Chicago Así es. un incidente y se pusieron una pregunta, ¿y cómo nosotros respondemos frente a un tirador activo? Dios no lo quiera, alguien puede decidir copiar ese tipo de incidentes. Y ahora veamos cómo la ciudad de Concepción, la región, se prepara y responde a este tipo de eventos a nivel de la prehospitalaria y a nivel del hospital. Y específicamente es un desafío muy importante porque la región tiene un hospital de referencia. No es que haya 6, 7 hospitales de referencia. La cantidad de móviles es limitada. Temas que hoy día estamos hablando, la capacidad de la atención pediátrica a nivel de UCI. ¿Cuántas camas de cuidados intensivos pediátricos, quirúrgicos existen? Y si superamos ese número, ¿cómo vamos a coordinar entendiendo que el próximo escalón ya es Santiago? Lo que quiere decir que va a haber que hacer traslado aeromédico. Lo que quiere decir que la FACH va a estar involucrada, que ya es nivel ministerio. Quiere decir, hay muchos componentes que no son técnicamente atención, sino son gestión de una operación y tuvimos la oportunidad en estos últimos 2 días con el director del hospital, con el subdirector de médico de CEREMI, con diferentes entes dentro de la red asistencial, tratar estos temas. Bueno, yo se lo estaba preguntando y es inquietante pensar que uno tiene que prepararse para esos escenarios, porque, claro, uno lo mira a la distancia, en las noticias, los canales internacionales o los canales nacionales de cadena y uno lo ve distante, ¿no? No deja de ser horroroso pensar que una persona se ponga en un determinado punto, se ponga a disparar, pero es una realidad y así como nos han llegado otras realidades, parece que hay que estar preparado y hay que pensar en el peor escenario. Ahora, claro, usted lo decía, enumeró varias cosas que tienen que ver con gestión. ¿Y cómo estuvo el ejercicio? Porque yo entiendo que hicieron algún tipo de ejercicio. ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Estamos muy mal preparados? ¿Podemos coordinarnos? Porque claro, tener médicos y tener especialistas es una cosa, pero lo que nombró usted, que pareciera que son cosas tan del papel, a la hora de necesitar un avión, un traslado aeromédico, esos minutos me imagino son valiosísimos, ¿no? Los minutos son valiosísimos. La gran ventaja que si puedo comparar las regiones con región metropolitana, en las regiones las personas se conocen unas a las otras y trabajan en lo diario en esas cosas.
Acá pedir un helicóptero a Carabineros o un avión es algo que no es diario, pero ocurre cada 2 semanas, una vez al mes. Y las personas se conocen, tienen ese vínculo profesional, y por eso vemos esa participación en el taller de la red asistencial, de Ceremi, del hospital, de Carabineros y de otras, de bomberos y de otras entidades. Y eso es lo más básico. Si nos conocemos de antemano, vamos a trabajar mucho mejor durante la emergencia. Ahora, este es un inicio. Este no es, hicimos el taller muy bien, lo hicimos. Ahora todo el mundo tiene muy claro que tenemos que empezar a trabajar en estos temas. Tenemos que empezar a ver cómo se maneja el tema, cómo la municipalidad está involucrada, cómo el plan de protección y seguridad en las escuelas está integrado en este tipo de actividad. Y conociendo a mis compañeros acá, lo van a tomar en una forma muy seria y lo van a trabajar. Y si no es para esta amenaza, seguro para otra amenaza. Esta preparación nos va a servir muchísimo. Ahora, parece un poco de perogrullo, pero ¿por qué hay que estar tan preparado para la emergencia? ¿Por qué hay que tener todo tan sistematizado? Porque uno podría pensar, bueno, si tengo buenas instalaciones, quizás la ciudad no es tan grande. Claro, es verdad, hay un solo hospital de referencia, pero tengo un par de clínicas. En fin, ¿por qué el sentido común pareciera, y por qué la experiencia indican que es mejor estar preparado en todos los escenarios, incluyendo este que es tan adverso? Internacionalmente se ha demostrado que cada dólar norteamericano que se invierte en la preparación nos va a reducir el costo de la respuesta y recuperación en $7. Eso en términos muy económicos, en términos de presupuesto. Así que es una muy buena inversión en lo preparativo. El gran tema que uno tiene durante una emergencia es que uno tiene una visión de túnel. Y es muy difícil realmente encontrar las diferentes opciones, evaluarlas y tomar la decisión cuál es mejor. Cuando uno está improvisando en una emergencia, lo primero que le salta a la mente es lo que va a hacer. Y muy puede ser que haya otras opciones que son mejores. La ventaja que tenemos ahora en la preparación es que como no tenemos esa presión, pueden surgir las ideas más locas del mundo. Y tenemos el deber de analizarlas, discutirlas, y puede ser que digamos, esto no vale nada. Pero si no, vamos a tener 2, 3 ideas que decimos, a lo mejor durante la emergencia quisiéramos hacer esto, esto o esto. Y ahí cuando tenemos esas opciones, ya vamos a disminuir el tiempo y vamos a incrementar la efectividad y la calidad de nuestra toma de decisiones. Y eso es lo importante. Ahora, esto requiere coordinaciones, evidentemente, lo decía usted, cuando las personas se conocen, esto fluye bien, pero también requiere que todos esos entes que están, al menos en Chile, no sé cómo operará en Israel, separados. Nosotros tenemos a los bomberos por un lado, que es una institución, tenemos al SAMU por otro lado, que es el Ministerio de Salud, tenemos a los Carabineros por otro lado, el Ministerio del Interior, y eventualmente podremos tener, como ha ocurrido en el caso de la pandemia, y después le voy a preguntar algo al respecto, cómo lo han manejado ustedes. Ustedes también han participado, entiendo, en el tema de la vacunación en su país. Son distintos órganos, son 3, 4, 5, que ni siquiera tienen el mismo jefe, por decirlo de alguna manera, no responden a entidades diversas. Ahí se requiere que efectivamente exista fluidez y mucho más que hay un mecanismo, un procedimiento establecido. No solo que yo tenga el teléfono de la persona al que tengo que llamar para que me habilite el aeropuerto, para que me abra el portón, una reja, un estacionamiento. Me imagino que va mucho más allá de eso, ¿no? Gracias a una iniciativa de la Embajada israelí en Santiago, tuve el honor de presentarle al Comité del Congreso, Comité de Emergencia, Desastre y Bomberos. Y ese es exactamente el tema que presenté. Y pregunté, ¿y quién es el jefe? Cuando todos estos organismos están en terreno, ¿quién es la persona que dice, yo soy el jefe? Diciendo, yo soy el jefe y tengo la responsabilidad, pero yo soy el jefe y tengo el poder de tomar decisiones y dictarle decisiones
a los otros organismos de respuesta, porque un incidente con múltiples víctimas, una emergencia, no es una democracia. No vamos a discutir hasta que lleguemos a un acuerdo. Alguien tiene que tomar decisiones. Y de esa misma forma, y ese de mi modo de ver las cosas, es una brecha importante en el sistema de salud chileno. Hay muchos actores en la prehospitalaria. Entre las mutuales, las ambulancias de los centros de salud, las ambulancias de hospitales, y no hay un jefe. No hay un jefe que coordine toda esta respuesta prehospitalaria. Y a veces hay que tomar la decisión que alguien no va a participar en la emergencia porque hay que seguir atendiendo el parto, el accidente y el infarto. Y eso no existe. Y el presidente del comité del Congreso dijo que él entendía la importancia de este tema y se puso a disposición para llevar adelante este tema para que se tome la decisión legal administrativa en el sistema chileno para realmente crear una estructura de comando de incidentes que en este momento no existe. Efectivamente, porque yo por ahí algo escuché que a propósito de estas tragedias que cada cierto tiempo nos mueven en el piso, por ahí algún observador internacional le había llamado la atención que en un país tan sísmico como el nuestro, que cada cierto tiempo tiene esta gracia de movernos a todos, no existiera un sistema de emergencia tan bien articulado. Digamos. Hay organismos que responden bien, con alto grado de efectividad, como lo mencionó usted, un hospital que siguió funcionando pese a todo y de buena manera, pero claro, pareciera que falta una estructura. Ahora, ustedes en Israel, yo se lo mencionaba, tienen esta estructura. ¿Cómo funciona allá? ¿Quién toma la decisión de cortar un puente, de cortar una calle, de decir, hey, ok, aquí no entra nadie más, la ambulancia a este lado, los bomberos aquí, o no sé qué? ¿Quién toma esa decisión? El jefe de policía. En nuestra estructura, la policía es el jefe, el comandante del incidente. Y el primer funcionario de policía tiene esa responsabilidad y establecer la estructura del comando y control, que obviamente va creciendo, y ahí va a haber un jefe de policía como el comandante del incidente, con el jefe de bomberos, que se hace responsable de los temas de apagar el fuego, rescate, sustancias peligrosas, un comandante del Magen David Adom, que nosotros somos los responsables de la respuesta sanitaria, independientemente de qué nos está haciendo. Es decir, todos los organismos que tienen en ambulancia, personal de primeros auxilios, se presentan frente al comandante del Magen David Adom. Nosotros les damos su misión, qué pacientes van a atender y a dónde los van a llevar. Y la cuarta pata de esa mesa es el representante del municipio, que obviamente es un actor sumamente importante en esta emergencia. Es la estructura básica del puesto de mando y así se maneja. Y si yo estoy discutiendo con el bombero, el policía va a decidir. No, o sea, hay alguien que en esa escena toma la decisión. Tiene la obligación y el poder. Ahora, y tengo que decirlo que normalmente no hay que tomar las decisiones porque cuando uno entiende que existe el poder, sí, claro, uno normalmente llega al acuerdo para no llegar a esa discusión. A esa discusión. Ahora, usted mencionó algo, los municipios, y yo lo conversábamos preparando esta entrevista mientras el equipo preparaba las cámaras y las luces y el sonido, que entiendo que ustedes han realizado alguna experiencia con municipalidades, precisamente en Santiago, me parece que con la comuna de Santiago y con la de Providencia, hace un par de años atrás, donde preparaban a personal, que no era personal SAMU, para poder atender mientras llegaba este personal, porque probablemente iban a estar antes en una escena donde alguien se cayese al piso y rodase, se golpease, en un accidente de tránsito. Eso tiene un nombre. ¿Cómo se llama y qué tan importante es en el sistema israelí? Nosotros hablamos de la respuesta comunitaria. Y la idea es muy simple. Si una persona hace un paro cardíaco respiratorio, tenemos entre 4 a 6 minutos para iniciar una reanimación cardiopulmonar. Si no, el paciente va a sufrir de un daño cerebral tan grave que muy probablemente no se va a despertar. Ahora, si empezamos a analizar el tiempo, desde que el paciente colapsó hasta que la familia entendió que pasó algo, llamó al 131, se recepcionó la llamada, salió la ambulancia, normalmente estamos en 2-3 minutos. Lo que nos deja 2-3 minutos para llegar a la escena. Y entendemos que eso no va a pasar.
Quiere decir, necesitamos a alguien que esté en la comunidad, en la cercanía de la persona que colapsó, para iniciar el RCP. Y si tiene un desfibrilador semiautomático, un DEA, que le ponga el DEA y le dé el shock, y eso va a salvar vidas. En el Magen David Adom, esos son nuestros voluntarios. Nosotros somos una institución de más o menos 3.500 empleados contratados con 25.000 voluntarios. 25.000 voluntarios. 25.000 voluntarios, sí. Y vamos creciendo, y por una aplicación que es parte de nuestro sistema de despacho de ambulancias, nosotros activamos al voluntario que está haciendo su vida diaria, pero muy puede ser que alguien esté en una urgencia, la casa de lado. A mí me ocurrió que en mi edificio alguien colapsó y yo no lo sabía, porque yo vivo en el primer piso, él vivía en el sexto. ¿Y por qué? Claro, no hay por qué enterarse. Digo. No hay por qué enterarse, pero por eso nosotros tenemos un sistema donde activamos a nuestros voluntarios. La otra opción es activar a la seguridad ciudadana, porque seguridad ciudadana anda patrullando todo el tiempo. Así que estamos tratando de trabajar con el SAMU metropolitano, con los municipios, para hacer el vínculo entre el 131, el Centro de Operaciones de Seguridad Ciudadana, para que reciban la información. Al mismo tiempo, obviamente, el personal tenga la capacitación, tenga los DEA, así que puedan responder y iniciar, como dijo, la atención de urgencia hasta que llegue una ambulancia. Eso es lo que estuvieron trabajando en algún momento en Santiago y en Providencia, ¿no? Con personal de seguridad ciudadana. A las personas acá también les va a parecer muy familiar. También hay comunas que tienen equipos de seguridad ciudadana a quienes en teoría se les prepara para que puedan atender efectivamente porque además son habitualmente los primeros que llegan, porque la gente los llama, ¿no? Obviamente están ahí, la comunidad los conoce. Entonces, ¿por qué no responder también a la urgencia médica? Ahora, ¿eso es posible en un país como Chile? Digamos, en el de ustedes funciona, ya nos dijo que también, pero ¿será posible usted que ha ido conociendo nuestra realidad? Yo creo que es muy posible, existe la voluntad. Tengo que decir que lo que dijo el subsecretario de redes asistenciales en el taller en SAMU metropolitano, existe la voluntad política del ministerio. Ahora hay que armar el marco administrativo para hacerlo, para la transferencia de la información, que ese es el tema más sensible, pero sí, claro, se puede solucionar. Y la tecnología ya existe. Así que yo creo que en este momento en Chile es tema de voluntad, y yo creo que los ciudadanos cuando lo vean van a decir, ¿y por qué no lo hacíamos 5 años atrás? ¿Por qué no lo hacíamos antes? Ahora, nosotros tenemos un servicio voluntario que son los bomberos. Y a propósito de lo que conversábamos un par de minutos atrás, que tenía que ver con cuando tenemos una estructura, no sé, vertical o horizontal o como sea, pero que esté relativamente clara respecto a un sistema único de emergencia, de respuesta de emergencia. Yo creo que con el paso del tiempo ha ido creciendo la idea de, oye, ¿por qué a los bomberos no los profesionalizamos de una buena vez si están ahí como... Y usted me dice que tienen 25.000 voluntarios, ¿como un paso atrás o a la izquierda o a la derecha? ¿Cómo de verdad pueden funcionar sistemas tan estructurados y de manera tan eficiente, mezclando personal profesional y mezclado con voluntarios? Porque además también es un tema sensible, ¿no? Los bomberos hacen un gran trabajo, como lo sabemos nosotros, pero también en el tema médico pensar en que, no sé, un vecino pueda estar capacitado o alguien en la cuadra o en el edificio, también le va poniendo otro adorno, otro color a mientras esta más idea, ¿no? personas con capacitación en primeros auxilios tengamos, vamos a salvar más vidas. Eso está claro. En nuestro ámbito se usa mucho el término el primer respondiente. Y siempre cuando hablamos del primer respondiente, hablamos de los servicios de urgencia. Bomberos, carabineros, el ABC. La ambulancia, el bombero, el carabinero. Así es. Y eso no es verdad. El primer respondiente siempre es el vecino. El primer respondiente es el familiar y es el vecino. El que se encuentra con la emergencia, la urgencia, identifica la situación e intenta hacer algo para salvar vidas. Si ustedes toman el terremoto y preguntan cuántas personas fueron salvados por los sistemas organizados y cuántos fueron salvados por un vecino, la estadística internacional es que 90% de las personas que se salvaron en un terremoto los salvó el vecino.
que hizo cosas simples, con una capacitación muy simple, con el material que tiene en su vehículo, en su taller, en casa, y esas son las personas. Entonces, antes que todo, mientras más voluntarios tengamos, más fuerte la sociedad es enfrentando a una urgencia. En temas de mi organización, la idea es que tenemos una cantidad de ambulancias mínima que va a ser personal rentado. Porque tenemos que asegurarnos que esas ambulancias salen a la calle sí o sí. Pero hoy tenemos una cantidad adicional de ambulancias que van a salir basadas en voluntarios. Una matemática muy simple. Si yo tengo 2 profesionales en una ambulancia y nosotros no tenemos la función del conductor, todos nuestros TENS son conductores. Tengo 2 TENS pagados en una ambulancia y ahora traigo otros 2 voluntarios que sean la segunda persona en la ambulancia. Saco un TENS, pongo otra ambulancia. En vez de tener una, tengo 2. Esa es la filosofía. Y tenemos, nosotros empezamos, yo empecé como voluntario a los 15 años, mis hermanas empezaron como voluntarios, mi director general empezó a los 15 años. Y tenemos la mejor juventud que uno puede ver. Esos chicos van a llegar a ser médicos, cirujanos, profesores de medicina, algún día, porque les gusta. Y eso que les gusta trae un espíritu al servicio, un espíritu que a veces con las canas se nos olvida por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Ellos nos recuerdan eso. Ahora, eso tiene que ver con algo que también conversábamos fuera de cámara y tiene que ver claro, con una forma de mirar las emergencias, con una forma de mirar cómo se desarrolla el día a día en nuestras ciudades, porque no todo el mundo lo ve de esa manera, ¿no? El tema de la preparación, del apresto, pero también el tema del voluntariado. Chile tiene voluntariados, ya lo decíamos, bien bonitos, algunos relacionados como con bomberos y hay otros que están relacionados con atención, incluso en los hospitales donde funcionan personas que trabajan ahí. Es entretenido pensar y también es desafiante pensar cómo podría armar un voluntariado en atención prehospitalaria, pensando también en lo extenso que son nuestras ciudades. Son un poquito más dispersas, ¿no? Son más grandes, son más sí. son más disgregadas. Hay en algunas donde hay un factor de ruralidad también importante que probablemente no se da en otros lugares o en otras zonas del mundo que son probablemente más urbanas. No sé, estoy pensando en comunas como Santa Juana, por ejemplo, que también forman parte de la provincia de Concepción, o Florida, donde hay población rural. Me imagino que el sistema también tendrá que estar pensado para dar respuesta en esos espacios, ¿no? Específicamente ahí necesitamos el voluntario. Porque si yo lo miro del concepto de la gestión del sistema de ambulancia, en esa comunidad rural no voy a poner una ambulancia porque no tiene suficientes casos como para justificar el servicio. Pero cuando pasa algo, la ambulancia está a 20 minutos. ¿Quién va a dar la respuesta? El voluntario. El voluntario que tiene ese compromiso porque está prestando un servicio a su familia, a sus amigos, a personas que ha conocido toda su vida. Entonces, por eso nosotros en nuestro programa del respondedor comunitario enfocamos a esas comunidades y les damos capacitación y material para que puedan dar esa respuesta en la urgencia y la emergencia hasta que lleguemos como sistema a apoyarlos. Comienza a acabar el tiempo, pero quiero dedicar los últimos, no sé, 3 minutos que nos quedan al tema de la donación de sangre. No me quiero ir sin alcanzar a tocar un poquito ese tema. En Concepción hay un centro de sangre que funciona bastante bien, que también hace un ejemplo a nivel nacional. ¿Por qué es importante donar sangre? Parece de perogrullo otra vez la pregunta, pero desde su perspectiva, usted que conoce el sistema médico en su país y en el nuestro, ¿de verdad es tan vital y se justifican los llamados que se hacen a través de los medios de comunicación, las campañas que se hacen en universidades, en colegios, en empresas, para que las personas donen sangre? Sangre es el único producto en el ámbito médico que hasta el momento no le han encontrado algo artificial que reemplace a la sangre.
años y años y billones en investigación y no han logrado encontrar ese reemplazo artificial de la sangre. Así que esos glóbulos que llevan oxígeno, si no vienen de un origen humano, no hay. Muy simple. El que obviamente si me faltan esos glóbulos rojos, otros componentes de sangre, en mi sistema como paciente, me voy a morir ahogado porque mi cerebro no va a recibir oxígeno. Así de relevante. Así de relevante. Lo segundo, una donación de sangre va a salvar 3 a 6 pacientes, porque la preparamos en diferentes componentes, así que una donación salva a 3 personas. Segundo, Israel tiene un sistema un poco diferente. Nosotros incentivamos al público a dar sangre no en una campaña, no en un llamamiento, sino en una forma rutina. Y estamos colectando en Israel 1.300 unidades de sangre al día para el sistema y para mantener un nivel de sangre en nuestro banco de sangre que sea suficiente para no llamar al público a dar sangre. Si nos comprometimos, y nosotros llamamos el seguro de sangre, que si usted me dio una unidad de sangre por el bien de la sociedad, durante el año que sigue, cualquier cantidad de sangre que usted necesite o sus familiares directos, se la vamos a dar y no vamos a pedir reemplazar las unidades de sangre que le dimos. Y así evitamos esos llamamientos y sí nos aseguramos que hay cantidad suficiente de sangre para cualquier caso puntual o una emergencia. Don Chaim, le quiero agradecer la gentileza de habernos acompañado, de habernos ilustrado en esto de las preemergencias, de la donación de sangre también, o cómo trabajan ustedes en Israel, de esta complicidad que tiene hace años también con el SAMU chileno y con el SAMU de Concepción. Así que muchas gracias por el tiempo, por el espacio y por contarnos cómo funciona esto en otras latitudes y también de las cosas buenas que también hacemos acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Que esté muy bien. Hasta Gracias. luego. Hasta luego. Y a ustedes, muchas gracias. Gracias por acompañarnos, quédese como siempre en la sintonía de nuestro canal. Síganos también a través del Diario de Concepción, en nuestro sitio web, en nuestras redes sociales y quédese siempre en compañía de los medios de la Universidad de Concepción. Muchas gracias.